Ministerio. Bueno, eh, por lo menos aparte de hablar los educadores y despertando al magisterio, aparece otra institución que defiende la gestión del ministro pasado. Y no es que nosotros defendimos la gestión, estábamos defendiendo la gestión del ministro pasado, sino que nos da apuro con aquellos que una semana antes decían que era el mejor ministro y después van a un encuentro con el nuevo ministro de Educación y cuando le llama inútil e inservible, ellos aplauden. Y cuando dice el ministro que todas las gestiones pasadas, incluyendo la que ellos acababan de aplaudir, ninguna habían contribuido en nada con la educación y que habían tirado el 4% al bote de la basura, y ellos aplaudieron. Y cuando digo ellos me refiero a los directores de distrito y a los directores regionales. Bueno, nosotros señalábamos los aportes que había hecho la gestión pasada de Roberto Fulcar al sistema educativo. Pues hoy Educa también hace lo mismo y reconoce la labor del ministro en medio de esta pandemia. Y señala los logros, ¿no? Dice que en pruebas nacionales fueron mayor cantidad de estudiantes este año. Lo de la aprobación, eso está en veremos, porque todo el mundo sabe que la cantidad de indicadores o de contenido, porque era un híbrido, se le bajó. O sea, hubo una reducción, una simplificación de esos indicadores de logro o de contenido, y entonces es menos. Pero están ahí el hecho de que muchos estudiantes fueron a la primera convocatoria y aprobaron las pruebas nacionales. Y sin lugar a dudas, nosotros que fuimos los que primero propusimos de que el año escolar 2021 se aperturara bajo las condiciones que estaban, ¿verdad? Y el ministro, dije yo que por cabezadura inició ese año escolar porque solamente un hombre como él lo podía hacer. Entonces eso hay que reconocerlo. Lo demás es lo demás. Pero Educa no se ha adherido al grupo de los Pedros, negando una gestión que semanas anteriores lo aplaudían, incluyendo a su equipo de él. Entonces yo, ministro, su equipo lo está negando como Pedro negó a Cristo. Nosotros aquí estamos, hemos dicho todo el tiempo para decir las cosas como son. Nosotros lo criticamos mucho, pero también cuando hizo cosas positivas también lo aplaudimos. Y lo positivo fue el manejo en la crisis de la pandemia, cómo manejó el sistema educativo. Bien, mire, me pregunta ya Aura está ahí, vamos a entrar tempranito con ella para ver qué nos trae. Déjeme primero darle esta información a este maestro que me escribió preguntándome sobre la pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia, que es la que se le otorga a los familiares del docente fallecido, sea jubilado o sea activo. Esta le corresponde al esposo, a los hijos menores de 21 años y a sus padres si los tienen vivos. El esposo, ¿verdad? Hay una documentación general que hay que entregar al INAVIMA para poder hacer la solicitud. Le aconsejo que visite a INAVIMA porque ellos le van a dar una serie de formularios para llenar y también con todos los requisitos al pie de la letra. Todos los requisitos que tiene que, luego con esos formularios,
depositar ese salario de sobrevivencia. Si tiene algún hijo que tiene alguna discapacidad permanente, la recibirá de por vida. Pero el esposo o la esposa los recibirá dependiendo de la edad que tenga. Si el esposo o la esposa del fallecido tiene más de 55 años de edad, lo va a recibir de por vida. Si tiene menos, entonces hay unas escalas que están ahí entre menos de 50, entre 50 y 55, ¿verdad? Y más de 55 que entonces las recibe de por vida. Pero le aconsejo que se apersone a las oficinas de el INAVIMA para que pueda llenar los formularios que ellos le entregan y que además ahí mismo le entregan todos los requisitos de la tramitación del papeleo. Debo decirle que eso no es de que fui, llené los papeles, los entregué y ya la tengo. No, esa parte burocrática es complicada y dura unos meses, por decir meses, ¿usted oyó? Y dura unos meses. Se puede extender fácilmente a un año y pico, pero cuando el camino es largo, decía Juan Bosch, había que iniciarlo temprano. Entonces es una de las partes tortuosas que tiene la seguridad social, que cuando le toca devolverle los beneficios a los afiliados, se la ponen en China. Para cobrar, cobran fácil. Para pagar, se la ponen en China, se la ponen difícil. Pero sí está estipulado y sí hay decenas, centenas de familiares de docentes fallecidos que reciben la pensión de sobrevivencia o el salario de sobrevivencia. Pero hay que llenar toda la documentación y depositar también. Cuando digo depositar, es la serie de documentos que ellos exigen, donde usted va donde ellos van a verificar que usted es la persona que le corresponde, si usted es el esposo o la esposa. No importa si eran casados o no, no importa. Para uno y para otro tiene sus documentos. Para uno y para otro tiene sus documentos. Y luego las actas de nacimiento de los hijos, si es casado, la certificación de matrimonio, el acta de defunción, o sea, y si fue un accidente, una certificación entonces también de esa parte, o sea que es una serie de documentos que de todas maneras usted tiene que visitar INAVIMA para que ellos le entreguen formularios que usted tiene que llenar y además donde le explican paso por paso los que usted tiene que dar para poder recibir esa pensión. Repito, si tiene menos de 55 años, la pensión no es vitalicia. Ahora, si tiene más de 55, le corresponde de por vida. De 50 a 55 le tocan 6 años, 72 meses de pensión. Y si tiene menos de 50, todavía le corresponde menos. O sea que para que no vayan pensando, en estos días me llamó una amiga preguntándome que por qué se la habían suspendido y le pregunté que cuántos años tenía el beneficiario, que era el esposo, y entonces no pasaba de 55. Si no pasa de 55, entonces no es permanente. Eso está estipulado en la ley, y bajo esas condiciones es que INAVIMA ofrece ese salario de sobrevivencia que lo paga el maestro, el docente activo, ¿verdad? Y jubilado. Y recuerde que cuando es jubilado es el 4% de su salario, que eso es lo que algunos quieren a veces renunciar, y la renuncia que yo he planteado es que debe ser aceptada, no importa el tiempo que haya pasado, es cuando este dependiente no tiene, o cuando no tiene dependiente a quien dejárselo. Porque si, por ejemplo, si no tiene esposo o esposa, y si todos sus hijos son mayores de edad,
y no tiene ninguno con ninguna discapacidad permanente y sus padres han fallecido, entonces no tiene a quién dejársela. Entonces, si no tiene a quién dejársela, ¿por qué yo pagar mi 4% de mi salario para algo que no tengo beneficiario? Por eso fue el artículo, que lo he dicho varias veces, que escribí en la cooperativa, que yo en mi título era no hay algo tan bueno que no haya algo que mejorarle. Y ahora fue la que me sugerí, me dijo, cámbiale que la palabra perfectible. ¿eh? Y le puse que nada es tan perfectible que no tenga algo que mejorar. Entonces está ahí ese planteamiento que he hecho tanto con el salario para el pago de sobrevivencia como del plan de retiro complementario, que yo digo que en algún tiempo hay que ponerle un límite, porque los que están entrando, los que entraron después del 2010 han ido pagando desde el primer salario que han recibido. Entonces, que tiene que tener un límite de pago, como lo hacen las instituciones castrenses, que cuando cuando le entregan su salario, porque salieron de la institución, pero no siguen pagando. Los docentes tienen que seguir pagando, y sí los que lo han recibido, porque si usted es un maestro que lo pensionaron con 30 años, pero solamente del plan de retiro complementario le han descontado 10 años, 5 años, 8 años, 12 años, entonces sí le falta. Pero la pregunta es, ¿hasta cuánta cuota es que debería de pagar? Que no tiene límite actualmente. Es decir, que el que entró en el 2010, cuando cumpla su periodo, si eso no se ha modificado, va a seguir pagando. Entonces, ahí es donde, previendo con tiempo, ¿verdad? Eso se hace en los estudios actuariales y se establece cuáles son las condiciones que deben de existir para que también el plan pueda subsistir. De todas maneras, cuando se lo entregan, además de pagar, tiene que también que pagar un seguro. O sea que como quiera está resguardado. No es que solamente tengo que pagar la cantidad establecida en la ley, sino que también debo de pagar un seguro por si acaso usted fallece antes de tiempo. ¿Pero de cuál tiempo? Porque eso es la pregunta. Antes de tiempo, ¿de cuál tiempo? Porque para eso es el seguro. Entonces son de las cosas tan buenas que tiene el magisterio, pero que pueden ser todavía mucho mejor. Mucho mejor pueden ser las informaciones que nos traiga en el día de hoy, ¿verdad? La dirigente de la poderosa Asociación Dominicana de Profesores, la que siempre digo que será más poderosa cuando sea más inclusiva, cuando sea más social y cuando sea más solidaria. Me encanta ver algunas organizaciones sindicales de América Latina, como el SUTE del Perú, luchando junto con los trabajadores de la educación. Es decir, ahí están los administrativos, ahí están los docentes, ahí están los de apoyo, luchando por mejoría del sistema educativo y de todos los trabajadores de la educación. O como los maestros venezolanos, o los trabajadores de la educación venezolanos, que están de júbilo en estos días, porque en las calles han conseguido que el gobierno le pague lo que le correspondía por ley, que es el bono a los docentes, el cual el gobierno de Maduro se oponía a entregárselo, pero los maestros y los trabajadores de la educación en las calles han logrado esto, y ya se le ha comenzado a depositar ese bono vacacional para todos los